Bello desde la visión del futuro que representa la juventud de nuestro país, del futuro de la intelectualidad venezolana. Ahora pasaremos a la sapiencia magistral de nuestra querida doña Mineya Villalba de Ledesma, individuo el número de esta academia, profesora titular emérita de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Tiene usted la palabra, doña Mineya. Para clausurar. Una palabra que usaban antes, ahora no se usa. He dicho. Ese podría ser mi discurso, he dicho. Porque comparto lo que han dicho. Y además, me siento muy orgullosa de oírlos como maestra de escuela, oír a los jóvenes. Y soy optimista en el futuro de este país. Porque un maestro tiene que ser optimista. Un maestro no puede perder la esperanza. Yo siempre, en todos los actos de mi vida, que han sido duros, de verdad, por los actos, que han sido duros, yo siempre he sido una persona optimista y muy creyente en Dios, que me da fuerza. Entonces, yo no es un discurso de orden ni mucho menos, lo que voy a presentar en este momento, sino una pequeña conversación con ustedes. El discurso de orden está en preparación, porque va a ser para la semana del maestro, el 15 de enero. Entonces, yo estoy preparando mi discurso para ese momento. Será un discurso con la rigurosidad que requiere la Academia de la Lengua. Un discurso que me ha dado mucho que trabajar, porque he tenido que leer todos los materiales que hay sobre Bello, que son bastantes, sobre la gramática de Bello, y he tenido que leer a Bello nuevamente, y eso no es fácil. No es fácil porque cada vez que uno lee a Bello, o cada vez que uno lee, por ejemplo, el prólogo de Amado Alonso, o el prólogo de Ramón Trujillo, tiene una nueva visión de Bello, de Ramón Trujillo y de Amado Alonso. Entonces ha sido para mí difícil. Y sobre todo, que en mi discurso estoy planteando algo que está ahorita de moda, que es todo el pensamiento de la Escuela de la Decolonialidad, que tuvo un evento aquí en Caracas recientemente, y que en este momento se expande bastante por el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Dentro de ese grupo de personas que están en esa posición de esa escuela, que están dentro de la escuela, hay dos venezolanos evidentes, que son Edgardo Lambert, que todos ustedes deben oír nombrado de conocerlo, y Fernando Coronel, que recientemente murió, desafortunadamente joven, en los Estados Unidos. Entonces eso me ha resultado complicado, porque cuando ellos hablan de decolonialidad, yo lo que estoy observando son cosas con las que no estoy de acuerdo, y en eso no figura Bello por ninguna parte, ni figura en ninguna parte Bolívar, sino lo nombran de vez en cuando, porque ellos están demostrando, quieren demostrar que la modernidad nació no en Europa, sino en América, con el descubrimiento de América. O sea, que los españoles vinieron a América, y cuando llegaron a América, trajeron una serie de cosas que constituyen lo que puede ser la modernidad. O sea, la modernidad no nace con la ilustración, sino la modernidad no nace en Europa, nace en ese viaje de los españoles a América. Entonces, es un tema difícil, y un tema controvertido, y un tema demasiado polémico. Entonces, me metí en ese mundo y ahora estoy ¿cómo salgo? ¿Cómo llego a algunas conclusiones que hubo importantes? Bueno, para mí, yo soy bellista de toda la vida. Y una de las cosas que más me ha preocupado es el olvido que se tiene de Bello. Si nosotros no rescatamos a Bello,
Ellos, los muchachos no van a saber quién es Bello. Los mujeres no van a saber quién es Bello. Entonces nosotros tenemos que hacer investigaciones, sobre todo en la escuela venezolana. Yo, por ejemplo, tengo una escuelita que se llama el nombre de mi esposo, se llama Pedro Felipe Ledesma, que queda en Carapita, y no saben quién es Bello. Porque ellos esta semana celebraron el Día de Bello. Y celebraron, escribieron sobre Bello. Y me van a hacer un trabajo que ojalá que esté listo para, lo habían terminado, para el momento que me toque a mí hablar en el Día del Maestro, el Día del Maestro. Cuando uno pregunta por Bello a cualquier alumno, a cualquier de educación media, pero más grave, a maestros de escuela, lo único que dicen es que es el maestro libertador. Cuando yo le pregunto, cuando se le pregunta, porque hice la pregunta, cuando se le pregunta, ¿qué edad tenía Bello cuando fue maestro libertador? No saben. Y no saben que Bello fue contemporáneo con Bolívar. Que Bello podría ser, para un niño de esta época, como el lenguaje de una persona de esta época, como un pana de Bolívar. Podría ser un preparador de Bolívar, si estamos hablando de la universidad. Porque es una persona que tiene casi la misma edad que Bolívar. Ahora, ¿por qué fue Bello maestro de Bolívar? Eso sería una cosa importante para analizar, que puede ser inclusive en la escuela primaria. Que muchos trabajen sobre eso, que muchos estudian teatro sobre eso. Y eso es lo que estoy haciendo en esa escuela, Pedro Felipe Ledesma se llama la escuela. Bueno, yo simplemente entonces en esta oportunidad voy a hablar muy brevemente de Andrés Bello, muy brevemente. Y no es un lenguaje escrito ni nada de eso, sino tengo aquí una notita y me acordé, cuando estaba revisando, encontré algo que yo escribí hace muchos años. Hace muchos años, pero es un libro muy bueno porque no tiene años de publicación. O sea que eso pueden citar. Y es un simposio que hubo aquí en Venezuela, en la UPEL, y es un simposio internacionalista sobre el pensamiento lingüístico de Andrés Bello, y fue una cosa internacional. Y entonces yo hice una ponencia. Y entonces aquí está la ponencia que yo hice. Y se refiere muchísimo a lo que yo estoy trabajando también en este momento. Pero la encontré porque yo no me acordaba que existía. ¿Verdad? Entonces voy a leer algunas cosas de aquí y ya. De las notas que tengo aquí. Dos grandes españoles se han ocupado de analizar el pensamiento de Bello, pero el pensamiento de Bello gramatical, y han trabajado como una unidad con la gramática de Andrés Bello, que son Amado Alonso y Ramón Trujillo, todos españoles. Se ha escrito muchísimo sobre la gramática de Bello, pero son artículos que están escritos por el profesor Quiroga, mi maestro Quiroga, escribió mucho sobre Bello. Ángel Rosenberg ha escrito muchísimo sobre Bello, pero son trabajos que no son hablando de la gramática de Bello en su totalidad, sino hablando, por ejemplo, de género, hablando de los tiempos verbales, hablando de la modernidad de Bello, pero no como hablan Amado Alonso y Ramón Trujillo. Por ejemplo, Amado Alonso dice lo siguiente: el más genial de los gramáticos de lengua española y uno de los más perspicaces del mundo, legó a la humanidad una obra en que todos podemos encontrar amplio campo para la meditación y el trabajo. Amado Alonso. Ramón Trujillo, que vino a Venezuela en el año 1980, vino a Venezuela. Yo no sé si alguno de ustedes lo conoce, alguno de ustedes lo vio, alguno de ustedes lo vio. Él hace una cosa muy importante, que es revisar las 5 ediciones de la gramática de Bello, porque yo soy una gramática y va revisándola y acomodándola y volviendo a escribir y volviendo a escribir. Y entonces, ¿qué ha hecho Ramón Trujillo? Una cosa muy importante, que es revisar cada edición y hablar de lo que Bello corrigió y decir por qué lo corrigió. A veces no sabemos, no se mucho a Bello porque esto por qué lo escribió así,
Bueno, ellos se la traen. Y Ramón Trujillo dice lo siguiente. Fíjense ustedes que la gramática, la primera gramática es de 1847 y la terminó en 1860 con 5 ediciones. Eso es importante. O sea que no se sentía satisfecho, sino que estaba rehaciendo su obra. Eso es muy importante. Como hacen los novelistas, que a veces hasta botan las cosas y después las recogen. Eso se lo escriben los escritores como ustedes, que son escritores. Entonces, él dice lo siguiente. Quizás el mejor ejemplo de ello es este permanente rehacer y recrear su trabajo, como invitando a la posteridad a continuar la creación con todas sus consecuencias. No es un texto definitivo, es un texto inacabado. Y complementa diciendo, con muchas cosas que decir hay todavía. Entonces dice lo siguiente: ¿quién ha destacado la modernidad? Y ahí me detengo en esta expresión. ¿Quién ha destacado la modernidad y novedad del tratamiento semántico de la oposición sustantivo-adjetivo sobre la base de la naturaleza del género y los modos significantes? Y me paro aquí, porque eso es auténtico. Fíjense que Ángel Rosenberg, su tesis de grado es sobre el género y no la publicó jamás, sino simplemente fue revisando cosas que había escrito, fue revisando y ampliándolo, pero fueron aspectos del género, no el género como un todo. A mí se me ocurrió en mi tesis de maestría escribir sobre género, y hay que ver lo que significa eso. Sistematizar el género en español es sumamente complejo, sumamente difícil. ¿Por qué? Porque inclusive la gramática de la Real Academia Española consideraba que el género era el sexo de las personas y el que se le atribuye a las cosas. O sea, una mesa, una silla, un pizarrón, eso tiene sexo, lo que se le atribuye el sexo, ¿verdad? En la teoría gramatical de género de Bello es extraordinaria, extraordinaria. Y creo que en la actualidad habría que hablar sobre esto, porque con el género aquí están haciendo lo que le da la gana. ¿Verdad o no? Sí o no, como dice algunas personas, como una especie de marcador interaccional. ¿Sí o no? Están diciendo muchas cosas que no deben decirse, porque están haciendo algo muy grave, que están confundiendo género gramatical con una cuestión que ocurre en una cosa filosófica, antropológica, sociológica, todo lo que ustedes quieran decir, que es el machismo. O sea, yo dejo de ser machista porque digo, pongo femenino y masculino. Dejo de ser machista por eso. O cuando yo digo nosotros y nosotras. Eso no puede ser. Entonces, a mí me ha preocupado muchísimo eso y estoy intentando escribir un artículo, o intentando no, voy a empezar a escribir un artículo sobre eso, porque a mí me parece que no debemos, que eso no puede seguir, que confunde a la gente, además de eso, que hace con el lenguaje algo que es que lo pone fastidioso, porque no es solamente escribir el sustantivo, nombrar el sustantivo, sino cuando nombro objetivo, entonces los niños bonitos, las niñas bonitas, entonces tengo que poner también el adjetivo. Y eso es una cosa que le da, pone la lengua pesada, fastidiosa, y a veces uno no puede ni siquiera escribir. Y cuando uno no hace eso así, oficialmente, le tachan lo que uno está haciendo cuando uno pone, sabiendo que en la gramática el femenino es el término marcado y el masculino es el término no marcado. El femenino es excluyente y te la trae
Porque el género puede ser a través del artículo, el género puede ser a través de la terminación, el género puede ser a través del léxico, hombre, mujer, vaca, toro, ¿verdad? Y se las trae porque ahí no puede haber, sistematizar eso es difícil, muy difícil. Y a veces inclusive hay cosas que nos llaman mucho la atención, porque usted puede decir, como decía Julián Rosenberg, un mujerón. Y ese mujerón es masculino. Un mujerero. Y ese mujerero es masculino. Pero dice vivo, ¿qué diferencia entre sexto y sexta? Entre naranjo y naranja. O sea que ese es un problema sin resolver. Es un problema que está ahí latente y que está para que la gente investigue. Por eso cuando algún alumno mío, por ejemplo, me prepara a hacer un trabajo de gramática, yo le digo, usted leyó Bello, hay que leer a Bello. Porque usted puede creer que está descubriendo la agua tibia y ya hace mucho tiempo ya descubrió la agua tibia y la calentó también. Entonces, otra cosa muy importante que dice Ramón Trujillo es, esto me parece muy trascendental. Hemos visto también cómo se ha errado un poco queriendo encasillar el pensamiento de Bello en tal o cual doctrina contemporánea, o venderla o verdadera. Creo que lo que quedaba claro, que ha quedado claro con todo lo que ha dicho en su prólogo, es la neutralidad doctrinal de nuestro autor en cuanto a ese sentido dogmático. Bello se mueve libremente, sin dejarse atrapar jamás por las malos y escasos extremos de gramáticos y lingüistas, y como creador vuela a su propio gusto y según personales inclinaciones. Basta con saber que hoy no se puede estudiar seriamente gramática española sin tener en cuenta al maestro americano, sea para aceptar sus puntos de vista, sea para rebatirlos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto muchísimo que en el momento actual escriben, entonces piensa, cuando hablan de la modernidad de Bello, piensa por ejemplo que Bello es se adelanta el estructuralismo. Puede que haya algunos aspectos donde Bello se adelanta el estructuralismo, pero estructuralista no es Bello. No puede ser Bello estructuralista, porque una de las características del estructuralismo y de lo que decía Saussure cuando detenía la lengua, la detenía con un sistema de signos. Bello también dice con un sistema de signos, ¿verdad? Y esos signos se oponen o se relacionan. Pero también Bello, pero también Renato Saussure decía otra cosa, que la lengua no es más que una gramática, que no es eso, no, una gramática y un diccionario. ¿Y qué es lo que está en la gramática y el diccionario? Nadie trabaja ese concepto de Saussure. Está en el diccionario y en la gramática lo que la gente usa. Entonces se están hablando muchas cosas, diciendo muchas cosas de Bello. Y yo no creo que sea así como lo que está diciendo. Yo creo que eso es discutible. Eso son cosas para debatir. Porque el estructuralismo tiene como principio fundamental la inmanencia. Y la inmanencia significa sacar el objeto del contexto y analizarlo solo. Tenía clarísimo Saussure que la lengua y habla son conjuntas. No separaba la lengua del habla, pero metodológicamente separó lo que es lengua de lo que es habla. O sea que eso es metodológicamente. Y todo lo demás antropólogo, todo lo demás, como bien sabe, siguieron el mismo principio de que estudiar el fenómeno en sí mismo. Y Bello no hace eso. Bello contextualiza lo que está diciendo.
contextualiza el uso. Y entonces, bello no es, cuando está hablando de estructuralismo, tendría que ir con mucho cuidado. No es que no tomen cosas de estructuralismo si las tienen, pero hay que ir con mucho cuidado, porque una de las cuestiones que tiene Bello, y por eso quizás mi admiración por Bello, es que contextualiza lo que él está diciendo, lo que está escribiendo en su gramática. Yo participé en una oportunidad en un simposio que se llama Integracionista, que ya se lo vi, y entonces yo hablé de Bello. No se me ocurre ponerme a leer lo que yo dije de Bello, por supuesto, porque podría decirlo, pero no lo voy a hacer porque soy muy largo. Pero sí decir que en ese simposio yo hablé de una cosa muy importante, que es una frase de Bello trascendental, que ya los muchachos lo han dicho. Ay, perdón, le pedí los muchachos. Son los jóvenes, son los muchachos. Son mis muchachos, porque son alumnos, son jóvenes. Entonces yo les digo mis muchachos, ya lo dijeron. Y es que Bello escribió para los americanos. Bello escribió para nosotros, los americanos. Entonces mi título es, de esa ponencia, que creo que fue de los años 80 y pico, se llama, porque el profesor Quiroga tiene un trabajo que dice, lo escrito recientemente por Ramón Trujillo, pero que Ramón Trujillo escribió en el 81, quiere decir que sí, recientemente para ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces dice, una gramática para los americanos. ¿Es de verdad una gramática para los americanos? Bueno, sí, una gramática para los americanos. Clarísimo, ¿verdad? No sé, yo no me atrevo a leer esto que tengo aquí de la gramática para los americanos, porque me parecería muy largo, me lo estoy demorando bastante, ¿verdad? Entonces, yo simplemente quiero señalar que cuando Bello escribía su gramática, era para nosotros, pedagógicamente era para nosotros, porque incluso me escribe, me interesa que los americanos sepan, hablen culto, hablen bien el español, la lengua, porque están llenos de neologismo de construcción, afrancesado, y no saben escribir. Entonces tenía una intencionalidad pedagógica, y por eso lo hacía de esa forma, por eso lo escribió la gramática. Pero también escribe la economía a su, casi lo veo aquí, a su incorporación, así como de la fuente de sus cambios estructurales en forma y significado. La etimología es una disciplina relacionada con la filología y la lingüística histórica, que comprende el estudio del origen de las palabras mediante investigación de su significado, también de su estructura, así como de su evolución diacrónica, es decir, posibles cambios ocurridos en el transcurso del tiempo, para obtener una fuente directa, por ejemplo, la escritura mediante métodos de lingüística comparada. Se pueden reconstruir datos relativos y lenguas sumamente antiguas por medio de análisis de otros idiomas. Los lingüistas pueden establecer referencias e inferencias acerca de la lengua de las que son originarias y de su verdadera etimología en la desmembración de la palabra, mediante la cual se aclara la verdad, que ese efecto se llama lo verdadero, el por qué se llama de tal forma, de tal modo, y comprende el análisis de las raíces de las palabras y sus elementos constitutivas, desinencia, y la comprensión del vocabulario personal. Mejora la ortografía y a su
etimología en castellano y catalán le debe mucho a la obra del filólogo catalán Joan Coromines del siglo XX. Las primeras enciclopedias gramaticales fueron editadas en Constantinopla en el siglo IX. La etimología de Isidoro de Sevilla fue una enciclopedia de las primeras cosas que significan. Perteneció hasta el siglo XVI. En Venezuela, la palabra se encumbró con los estudios y preocupación de uno de los hombres más grandes, llamado Andrés de Jesús María y José Bello López, quien nació el 29 de noviembre de 1781 en Caracas, siempre interesado en la buena pronunciación de la palabra. Luchaba con los esclavos de por qué no podían pronunciar la R. Estudiando el bachillerato, se interesó también en aprender el idioma francés y al tiempo lo consagró de la escritura de su gramática. Al tiempo lo consagró la escritura de su gramática, publicada en 1847. Y la publicó en Chile, donde también fundó la Universidad de Chile. Según dos politólogos modernos, de acuerdo a la escritora también, Amado Alonso y Pedro Enríquez Ureña, exponen que fue el más genial de los gramáticos de la lengua española y el más perspicaz y certero del mundo. Su gramática es funcional, partiendo de los puntos, partiendo de su análisis estructural de la oración, deduce su contenido en 7 partes: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Su ideal, enseñar a hablar y escribir correctamente. Comprendió la importancia de la conservación de la lengua de nuestros padres en su más posible pureza, como el medio de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las naciones de origen español derramadas en los 2 continentes. Me disculpan, no tengo un problema de modo. Así que sí, ya. Gracias. En 1981, con motivo del bicentenario de Andrés Bello, escribí para una revista estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello una breve página en la que evocaba la recién inaugurada estatua del gran humanista en la Plaza Venezuela. Me imaginaba al sabio caraqueño con la mirada fija sobre el Guaire, que arrastraba entonces, como ahora, toda clase de desperdicios. Hoy, tantos años después, esa imagen me parece casi una intuición profética. Bello, desde ese sitial privilegiado, ve, aún sin querer, cómo el otrora hermoso río de bucólicos paisajes ribereños
que marcó la referencialidad caraqueña durante tanto tiempo, se lleva las ilusiones de una sociedad, los escombros de un país, los retazos sin hilvanar de un modelo societario que se estrelló y al fragmentarse se diluyó en espasmos agónicos. La Venezuela de 1981, entre el bicentenario de Bello y el de Bolívar, vivía sin saberlo, ignorando casi las evidencias que empezaban a aflorar, la etapa final de una época de bienestar que terminó no solo con la idea quizá excesivamente ingenua de la gran Venezuela, sino con tantos logros que entre 1936 y 1983 se fueron acumulando con la intención de construir un país que no terminó siendo tan inclusivo como se pretendía. Ahora, la mirada hierática de ese medio metálico contempla un entorno cada vez más complicado. No se trata solo del deterioro ambiental, sino de la degradación moral y espiritual de un país que soñó un futuro próspero que no alcanzó para todos y desembocó en este laberinto en el que nos movemos sin un hilo conductor, sin lámparas, sin bordones, sin saber si un precipicio nos espera más allá de lontananza. Bello, entonces, como figura magistral, resurge con la fuerza de su obra, de su legado, de su ejemplo, como él mismo diría en el discurso inaugural de la Universidad de Chile el 17 de septiembre de 1943, la moral, que yo no separo de la religión, dice Bello, es la vida misma de la sociedad. La libertad es el estímulo que da un vigor sano y una actividad fecunda a las instituciones sociales. Esa moral, entendida no como falso moralismo ni puritanismos tóxicos, sino como un pacto de convivencia social, una moral ciudadana vinculada, como él lo señalaba, con principios trascendentes, urge restaurarse en nuestro país y en el mundo entero, en especial en nuestro continente agobiado por marchas de personas indefensas que sienten vulnerados sus derechos. Precisamente hoy, como don Andrés en las décadas iniciales del siglo XIX, muchos venezolanos han emprendido el duro camino de la expatriación como forma de sobrevivencia económica, política, intelectual, artística o incluso social. Muchos, como don Andrés, han elegido por una u otra razón las comarcas más meridionales que sirvieron de postrer morada al cantor del Catuche. Expatriarse temporalmente puede contribuir a afianzar el arraigo en el lar nativo, pero expatriarse sin fecha posible de retorno implica un drenaje emocional y espiritual, una reducción terrible de los recursos inmateriales de un país que requiere ser reconstruido o acaso construido de nuevo sobre cimientos más estables, justos e igualitarios. Pero ese destierro corre parejo con el dolor del desarraigo. Bello mismo, 33 años alejado de su patria chica, reconocía en esa misma oportunidad que las letras ampliamente entendidas, cito, me alimentaron en mi larga peregrinación y encaminaron mis pasos a este suelo de libertad y de paz, a esta patria adoptiva que me ha dispensado una hospitalidad tan benévola. Era un agradecimiento a Chile y a los chilenos, al país y a los ciudadanos receptores visto desde una perspectiva más abstracta, y un canto a la libertad, porque usando nuevamente sus mismas palabras, la libertad como contrapuesta por una parte a la docilidad servil que lo recibe todo sin examen y por otra a la desarreglada licencia que se revela contra la autoridad de la razón
y contra los más notables y puros instintos del corazón humano, será sin duda el tema de la universidad en todas sus diferentes secciones. Esa declaración resume aristas esenciales del pensamiento académico, científico y civilista de Bello. La libertad en los estudios, en las indagaciones, en la pedagogía, en la esfera civil, en la literatura y el arte, y por supuesto en la construcción y reproducción lingüísticas que por tanto tiempo pesó sobre los criterios normativos. En la actualidad, por ejemplo, a veces se tiende a considerar la lengua como discriminatoria o sexista, pero se olvida que no son las categorías y los paradigmas de la lengua, sino la sociedad que la lengua refleja en sus estructuras y en su componente semántico, donde están las razones de tales supuestas situaciones. Decía Bello, nuevas instituciones, nuevas leyes, nuevas costumbres, variadas por todas partes a nuestros ojos la materia y las formas, y viejas voces, vieja fraseología, sobre ser desacordada esa pretensión, porque pugnaría con el primero de los objetos de la lengua, la fácil y clara transmisión del pensamiento, sería del todo inasequible. Pero se puede ensanchar el lenguaje, se puede enriquecerlo, se puede acomodarlo a todas las exigencias de la sociedad y aún a las de la moda, que ejercen un imperio incontestable sobre la literatura, sin adulterarlo, sin viciar sus construcciones, sin hacer violencia a su genio, diría Bello en el mencionado discurso. La poesía, la más hechicera de las vocaciones literarias, el capitel corintio del buen gusto, decía el sabio, la palabra poética, y junto a ella, menos encumbrado tal vez, pero igualmente necesario, el bello y buen decir cotidiano que nos abre la puerta a una realización plena de la palabra y de las ideas, a una convivencia armoniosa y sosegada, a un restablecimiento de la norma necesaria para coexistir sin destruirnos, y en el ámbito educativo y de las oportunidades de ascenso y movilidad social, para forjar una sociedad sin fenómeno de diglosia y en un mundo sin los efectos de una odiosa multiglosia que condena unas lenguas en nombre de falsas deidades como el progreso y la técnica a los oscuros pasadizos del desprecio y la obsolescencia. Bello tiene la palabra en esta Venezuela tan atribulada, en este continente necesitado de sus ideas sobre la plena igualdad de los derechos ciudadanos y lingüísticos de los hispanoamericanos y la superación del colonialismo intelectual y lingüístico. Decía, la opinión de aquellos que creen que debemos recibir los resultados sintéticos de la ilustración europea, dispensándonos del examen de sus títulos, dispensándonos del proceder analítico, único medio de adquirir verdaderos conocimientos, no encontrará sufragios en la universidad. Y cuando se refiere a ilustración europea, podemos entender poderes coloniales o imperiales, sean estos políticos, económicos o intelectuales, pero también ideologías excluyentes e imposiciones que buscan coartar la libertad o imponer una supuesta nueva moral, que no es más que una subordinación a la falta de pluralismo. Bello, pues, tiene mucho que decirnos en esta Venezuela del siglo XXI. Y los venezolanos de esta coyuntura asiaga tenemos mucho que oír. Por eso, la Academia Venezolana de la Lengua ha querido hacer esta sesión como un canto plural, como un canto polifónico, en el que diversas voces se unirán. Hemos invitado conjuntamente con el Círculo de Escritores de Venezuela, representado dignamente por su presidente, don Edgar Vidaurre, y por su junta directiva, y por la Academia de la Historia del Estado Miranda, representada por su director y su subdirectora. Nos acompañan también estudiantes
de la Universidad Católica Andrés Bello, amigos todos de esta academia y sobre todo amigos de esta Venezuela que necesita en esta hora tantos amigos. Esta sesión constará de 3 partes. La primera de ellas será un homenaje a Bello, en el que intervendrán distintas personas que iré presentando en su momento. Y al recordar a Bello, recordaremos también la importancia y la trascendencia de la palabra, cuyo Día Internacional se celebró recientemente. La segunda parte será la entrega por parte de las autoridades del Círculo de Escritores de Venezuela de la medalla de poesía Vicente Gervasi a don Enrique Viloria Vera, gran amigo que se ha hecho representar por don Víctor Guedes. Y la tercera parte será la lectura de algunos poemas de Bello y finalmente un concierto con el que queremos cerrar la sesión. Bienvenidos todos y gracias por darle solemnidad a este acto con su presencia, con su interés, con su espiritualidad reflejada en la atención que vamos a prestarle a todas las personas que van a intervenir. Tenemos en primer lugar la intervención de estudiantes de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, quienes van a hablar sobre su visión como jóvenes, como estudiosos de la literatura, como escritores noveles, de la figura de Bello. En primer lugar va a hablar Juan Diego Fernández Lebrun, estudiante del tercer semestre de la carrera de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, escritor, traductor, miembro de una banda juvenil, pero de una banda musical, no de otra banda, como las que también hay. Juan Diego nos va a hablar acerca de la ubicación de parte de la poesía de Bello en corrientes literarias universales. Tiene la palabra.